Vamos a comenzar este acto que marca un poco como el inicio de una jornada intensa, y lo vamos a hacer poniéndonos también en esas manos del Señor. Sabemos que el Señor está con nosotros, Él es el que nos ha ido llamando, el que en estos momentos nos envía también, y vamos a hacerlo con este canto, con el Juntos como Hermanos. Hacemos la primera de las estrofas, después rezamos el Padre Nuestro, nos ponemos en esas manos y ya dejamos paso a lo que sería la intervención. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Y con la oración de Jesús decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Buenos días a todos, sed bienvenidos y enhorabuena a los que celebráis vuestras bodas en esta jornada, vuestras bodas sacerdotales. Siempre estos días son días de alegría, días de encuentro, de fraternidad, y por eso siempre es un gozo poder encontrarnos esta mañana aquí. Como es habitual en la celebración de nuestras bodas, siempre tenemos un primer momento que es un encuentro en el que se nos hace partícipes de algunas realidades eclesiales que pueden ser interesantes. Vosotros tenéis memoria y recordaréis distintas intervenciones que nos han ayudado y que nos han motivado. Este año hemos querido que el Instituto Autem viniese a compartir con nosotros este momento de arranque de nuestra jornada, sobre todo desde una perspectiva. Es muy importante el papel de los sacerdotes en la vida de la evangelización, es muy importante la tarea que llevamos adelante, y muchas veces en lo que es nuestro propio caminar desde el ministerio nos damos cuenta de que necesitamos instrumentos que nos ayuden con creatividad a mejorar los retos que tenemos delante. Por eso agradecemos mucho a Teresa Valero y a Chus Morán del Instituto Autem el que se hayan hecho presentes esta mañana para ayudarnos en esa reflexión. Ellas tratan de temas de liderazgo pastoral, son terminologías que quizá a nosotros nos cuesta asumir, pero que después veréis que en el contenido y en el desarrollo de la propuesta que nos van a hacer, seguro que muchos os vais a sentir incentivados para ver si pueden ser caminos que tengamos que recorrer. Yo estoy convencido de que sí, que es por lo que les hemos invitado. Ellas son madres de familia, Teresa tiene 2 hijas y Chus tiene 6 hijos. Es decir, aparte de evangelizadoras, de mujeres responsables, de grandes profesionales, viven también la experiencia de la familia, con lo cual saben de la vida y saben de la realidad. Y saben también de la Iglesia, que eso es lo más importante. Ellas están haciendo experiencias singularmente en Cataluña, porque sois de la diócesis de Solsona, tú eres de Barcelona, pero también están trabajando en otras diócesis de España. Nosotros tenemos una relación con la diócesis de Jaén, y en Jaén están haciendo o poniendo en práctica esta experiencia que van a compartir con nosotros. Pensar que esto es el preludio de una de las tareas que queremos tener para el próximo curso. Es decir, hay que ir haciendo previsión de qué caminos podemos recorrer en la mejora de la experiencia y de la vida sacerdotal, con lo cual aquello que ellas nos compartan puede ser ya lo que el arranque, el modo de incoar
el trabajo que nos pudiéramos dar el próximo curso en nuestra tarea pastoral, pensando especialmente en Vita y en la experiencia de los sacerdotes que buscan caminos de nueva evangelización en este contexto de la historia. Pues yo les cedo la palabra a ellas para que podamos escucharles, para que podamos vivir este primer momento con la esperanza de que realmente tenga interés lo que ellas nos van a explicar y que ojalá saquemos una enseñanza que nos permita diseñar lo mejor posible nuestra tarea pastoral del futuro inmediato, pero también de un futuro más largo, pensando en cómo renovarnos para evangelizar, como nos propone nuestro plan diocesano pastoral Vita. Pues muchas gracias por el esfuerzo de venir, por estar con nosotros y os escuchamos. Sí. Bueno, a ver si funciona. Si me permitís, voy a poner de pie porque nos gusta impartir de pie. Entonces, bueno, primero de todo, gracias, don Carlos, gracias por la invitación. He de decir que estoy muy contenta, un poco nerviosa, siempre está el nerviosismo previo, ¿no? Pero muy contenta porque, bueno, como habéis visto, me llamo Valero y esto es sospechoso en Aragón, ¿no? Mi 50% es aragonés, mis abuelos paternos eran cerca de Huesca, entonces para mí Aragón es como, bueno, es familia también, ¿no? El acento aragonés me emociona, entonces estoy doblemente contenta. Bueno, yo voy a abordar la parte más pastoral y después voy a dar paso a Chus, que va a abordar la parte más de conversión del corazón. Lo vamos a hacer a través de un primer momento de aproximación a la conversión pastoral y después desde una triple mirada, ¿no? Una mirada a la conversión pastoral, la mirada que tenemos delante, una mirada a las parroquias, nuestras parroquias, una mirada al mundo, muy breve, y una mirada más a nosotros mismos. Esta charla, las dos, son una aproximación porque tenemos 45 minutos y podría dar, bueno, para todo un curso, ¿no? Pero para todo un día también. Pero bueno, vamos a intentar concretar. Me gusta empezar con este fragmento de un libro que seguro conocéis todos, que se llama Sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Hay uno de nuestros facilitadores, que es un sacerdote, padre David Conte, ¿no? Que él, bueno, nos lo trayó él y la verdad es que os animo a leerlo, si no lo habéis leído, porque creo que trata muy bien la relación entre misión, sinodalidad, ¿no? Lo que está hablando ahora la Iglesia, ¿no? Pero este enunciado para mí resume muy bien lo que vamos a tratar esta mañana, ¿no? Y dice, la conversión pastoral y misionera consiste en una renovación de mentalidad, de actitudes, de prácticas y de estructuras para ser cada vez más fieles a su vocación. Yo creo que aquí resume muchísimo todo lo que vamos a tratar. Después lo podemos hablar si queréis. Estamos hablando mucho de crisis y en algunos entornos de la Iglesia española más. Tenemos la suerte en Auten de poder conocer bastante la realidad de la Iglesia española, aunque partamos de Cataluña, pues hemos estado impartiendo en Jaén, pero bueno, en Valencia también impartimos muchísimo, en la Facultad de Teología, pero hemos estado en el País Vasco, en Canarias, en Madrid, en diferentes lugares, ¿no? Y vemos que la Iglesia española también es muy diferente, es muy plural y es muy diferente, depende de qué zonas. Esta crisis quizá no es tan acuciante porque aún hay mucha gente en las iglesias, ¿no? En toda la zona de Andalucía lo que les preocupa muchísimo son las cofradías y cómo evangelizar las cofradías, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco, no sé tanto en Aragón, pero ya se toca muchísimo la secularización, ¿no? Entonces, muchas de nuestras reuniones, pues hablamos muchísimo de cómo enfrentar las diferentes crisis de jóvenes, cómo evangelizar a los jóvenes, cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Crisis de familias cristianas, cómo llegar a las familias, crisis de vocaciones, rezamos muchísimo, ¿no? Por las vocaciones y tenemos que hacerlo. Incluso crisis económica en algunos lugares, porque si baja también la asistencia, pues, de nuestros fieles, pues nuestros feligreses, pues también baja la economía, bajan las colectas, ¿no? En algunos lugares he visto parroquias que esto es un dolor también, ¿no?
Hablamos de muchas crisis, pero realmente diríamos que la crisis más principal y estas otras crisis son consecuencia de una crisis de identidad. En realidad, hemos olvidado para qué existimos. Igual esto suena muy duro, pero déjame aproximarme desde este contexto. Es una crisis de identidad y hemos olvidado para qué existimos como Iglesia y como bautizados. Tenemos también un programa para laicos, estamos muy contentos, ¿no? Además de los sacerdotes, con este programa, porque sobre todo los laicos, cuando les hablas, ¿no?, de corresponsabilidad, lo que nos pide ahora la Iglesia, ¿no?, esta palabra tan preciosa, ¿no?, la corresponsabilidad en la misión de la Iglesia, para ellos es una gran novedad que tengan una misión, que es anunciar el Evangelio, ¿no?, que como bautizados tengamos una corresponsabilidad en la Iglesia. Nos hemos olvidado cuál es nuestra principal tarea, nuestra principal misión como Iglesia. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque venimos de una época de cristiandad. Somos herederos de una cultura en la cual vivíamos y que era completamente cristiana. Muchos de nosotros, los que ya tenemos una edad, pues las primeras oraciones, el primer anuncio que ahora tanto hablamos, lo recibimos en nuestra casa. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, ¿no? Allí mamamos, diríamos, ¿no?, el primer anuncio. Y la vida de la práctica religiosa, ¿no? Yo me acuerdo de pequeña, la principal tarea del domingo con mis padres era ir a misa el domingo. Nos ponían muy bonitos, guapos, ¿no?, bien vestidos, y íbamos a misa de 12. Esto era la principal tarea del domingo en muchas de nuestras casas, en nuestras familias. Esta fe que se engendraba en las casas, en las familias, pues después continuaba en la escuela. Nuestras escuelas eran todas cristianas. Quizá había alguna que no, pero no se concibía una escuela casi que no fuese cristiana, ¿no? La fe continuaba educándose y profundizándose en la escuela. El barrio, los pueblos, todo eran cristianos, la gente. Yo vengo de una ciudad que es Solsona y, bueno, todo el mundo era cristiano. Y en cambio, bueno, después pasaremos al otro punto, ¿no? O sea, el pueblo era igual, ciudadano era casi igual a cristiano. ¿Y qué hacía la parroquia en este régimen de cristiandad, en esta época? Pues cultivaba y alimentaba esta fe que ya estaba engendrada en las familias, en el colegio, se vivía en el barrio, toda la cultura que nos impregnaba era cristiana. ¿Qué ha pasado en muy poco tiempo, diría, en muy pocos años? Ha habido un cambio de época brutal, diríamos, muy grande. Un cambio de época y un cambio de sociedad, un cambio de cultura, donde la secularización es acuciante. Yo creo que todos tenemos en nuestras familias pues, personas a quien evangelizar, hermanos, quizás sobrinos, hijos, las que tenemos hijos, ¿no? Todos conocemos a alguien, ¿no?, pues que ya vive en la secularización, que ya no se denomina cristiano o ya dice que no cree. Una gran crisis de las instituciones, entre ellas la Iglesia, la familia. Ahí el plan, yo os animo también, que seguro que lo conocéis y lo habéis leído, pero a mí me ha gustado muchísimo y me gusta profundizar en él, el plan pastoral de los obispos, de la conferencia episcopal, ¿no?, que fieles al envío misionero, creo que se titula, si no me equivoco, y que editaron en 2021 y sirve hasta 2025. Trata muy bien esta crisis de las instituciones y también estamos en un pluralismo religioso. Hay una oferta religiosa y normalmente las personas que buscan un sentido a su vida no lo buscan en la Iglesia Católica, sino que lo buscan en todas las versiones budistas, New Age y multitud de supermercados de espiritualidad. Entonces, el cambio de época es muy grande, si os fijáis, ¿no? ¿Qué pasa? Que la parroquia estamos intentando cuidar y alimentar una fe que no ha sido engendrada. Y lo intentamos hacer muy bien y lo hacemos muy bien, pero nuestras actividades, si os fijáis, están muy centradas en alimentar una fe que muchas veces no ha sido engendrada. ¿Qué pasa? Que muchas veces
preparamos a nuestros niños en muy buenas catequesis, pero ¿qué decimos? La primera y la última comunión, ¿no? O la confirmación es el pasaporte, ¿no?, a la secularización. Yo he escuchado estas afirmaciones en diferentes puntos de España, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que estamos alimentando una fe que nadie ha engendrado. Durante unos años, después lo tuve que dejar porque no daba para todo, pero me gustaba mucho hacer el oratorio de los niños pequeños, no sé si lo conocéis, del padre Gonzalo Carbó, es un método de primer anuncio para niños, y llegaban niños que ya en su casa nunca habían oído hablar, ellos nunca habían oído hablar de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya llegan niños a nuestras parroquias, y gente adulta también, que ya nadie ha sembrado su fe. Hay un catequeta y bueno, es época de siembra, es momento de primer anuncio, sobre todo es el momento del primer anuncio, de iniciar un proceso de evangelización, y este proceso de evangelización lleva a una renovación de nuestras estructuras, la conversión pastoral. Es todo una consecuencia de una cosa de la otra. Hay un catequeta italiano, Enzo Biemi, ¿no?, que tiene una afirmación que para mí describe mucho esto que os estoy contando ahora, ¿no? Él dice, nuestra actual situación pastoral se parece quizás al trabajo de un agricultor, ¿no? Imaginad pues, los agricultores de esta tierra fecunda, ¿no?, de Aragón, ¿no?, pues enamorado de su tierra, que cava, abona, riega, ¿no?, prepara su tierra, dedica su día a esta tierra para que dé fruto, pero nadie se ha preocupado de sembrar en ese campo. Los esfuerzos serían inútiles. Pues es un poco lo que está pasando, una analogía para entender un poco qué está pasando, ¿no?, en nuestra pastoral. Si la catequesis corresponde al tiempo del cultivo, el primer anuncio corresponde al tiempo de la siembra, y ahora es necesario este tiempo de siembra para que nuestra pastoral dé frutos, para que sea misionera. Es volver a la esencia, a esta identidad que parte del envío misionero que hizo Jesucristo a sus apóstoles el día de la Ascensión, ¿no? Lo recordamos hace poco. El id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo aquello que os he mandado, nos dice Jesucristo en Mateo 28. Es momento de retomar este envío misionero, y que el Concilio Vaticano II nos recuerda, ¿no? El Concilio Vaticano II, como sabéis mucho mejor que yo, ¿no?, salió muy buenos documentos, algunos de ellos, las 4 grandes constituciones, en algunas diócesis las estamos trabajando ahora, ¿no? Pero la gran novedad, ¿no?, como sabéis, fue que la misión parte del bautismo, ¿no? Todos hemos sido llamados a la misión, a evangelizar, a compartir la buena nueva porque estamos bautizados. Esto nos lo confirma el Evangelii Nunciandi, Pablo VI. Hay una charla que nos gusta impartir cuando solo hay tiempo para impartir aquella charla, pero es como la línea de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II hasta Francisco, cómo cada uno de los santos padres ha ido dando una palabra sobre el tema de la evangelización, y ahora Francisco, la renovación misionera, ¿no? Pero Pablo VI, ¿no?, en Evangelii Nunciandi número 14, él es muy contundente y dice: nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Ella existe para evangelizar. Entonces, quizá no hay duda, ¿no? Estamos en un momento, diríamos, de tensión, si me permitís, de unas estructuras pastorales propias de una época de cristiandad, y que algunas tenemos que mantener, o sea, tenemos que seguir cuidando a nuestra gente, a nuestros mayores, dispensando los sacramentos, pero también la Iglesia nos pide, y es un momento de urgencia, de emprender el camino misionero, y eso requiere una nueva cultura y una nueva forma de hacer, entrar en un nuevo paradigma y unas nuevas estructuras pastorales propias de esta época misionera,
diríamos. Es una época de tensión, si me permitís. Y llegado aquí siempre me gusta otorgar unos Oscars. Que hay un franciscano que le tocó un Oscar y dice que no diga algo, nada. Cuando impartimos los programas de sacerdotes, compro Oscars en Amazon y al sacerdote más mayor, que por eso no le gusta que lo diga, en representación a todos le otorgamos un Oscar. ¿Por qué? Porque a veces yo me he encontrado, mis compañeros también, que cuando hablamos de cambio de época, de una iglesia misionera, de pasar de que ya no hay una época de cristiandad, que se tienen que hacer las cosas de otra manera, a veces los sacerdotes más mayores o los laicos más mayores, que han dedicado toda su vida a la iglesia, pues se ponen tristes, porque sienten que igual les estamos diciendo que lo han hecho mal, y no es eso. Entonces es un momento de agradecer a toda la iglesia que nos ha precedido, a todo el trabajo hecho por tantos sacerdotes y tantos laicos y tantos consagrados que han hecho posible que la iglesia haya llegado hasta hoy. Es un cambio de época, no es que hayamos hecho las cosas mal, que algunas habremos hecho mal, pero esto lo haremos siempre porque somos humanos, ¿no? Es un cambio de época y eso requiere un cambio de mentalidad. No un cambio de evangelio, sino firmes en el evangelio y en el magisterio de la iglesia, pero utilizar nuevas expresiones, nuevas formas para que nuestras parroquias sean lugares de evangelización. Una mirada a nuestras parroquias. A veces también, pues cuando impartimos estas charlas de renovación pastoral, pues, por ejemplo, el lunes estuvimos en Madrid, también con un entorno sacerdotal, ¿no? Y un sacerdote nos dijo, qué bien que nos digáis esto, porque qué bien que digáis que las parroquias son lugares donde es posible la renovación misionera, porque a veces parece que solo sean movimientos, que están muy bien los movimientos, ¿no? Pero esta renovación que nos pide la Iglesia, el lugar natural donde nos pide que sea, es en la parroquia. Y está el documento que creo que era en 2021, que elaboró la Congregación para el Clero, donde ahí nos da unos parámetros muy claros, ¿no? Las parroquias son lugares que por su plasticidad es posible esta renovación, esta conversión. Y me lo creo firmemente. Creo que las parroquias tienen la posibilidad de que sean misioneras. Hay un sacerdote canadiense, algunos habéis oído hablar del padre James Mallon, a todos en 2015 cuando salió la traducción de Una renovación divina, creo que muchos lo leímos, ¿no? Y él hace una analogía, él es hijo de Halifax, donde delante de Halifax se hundió el Titanic, ¿no? Y cada año, cuando es el aniversario del hundimiento del Titanic, se ve que proyectan las películas antiguas del Titanic. Y él dice que estaba sentado pues, cómodamente en su comedor, y estaba visionando la película del Titanic, y dijo que el visionar, pues que el Titanic lanzó 18 botes salvavidas y que muchos de ellos iban vacíos. En estos 18 botes salvavidas cabían 472 personas que se podían haber salvado, pero los botes iban casi vacíos y la gente se estaba ahogando en el escenario, en el océano, en el escenario también, en el océano, ¿no? Entonces, que él pensó que esto se parecía a nuestras parroquias, ¿no? Que nuestras parroquias son como botes salvavidas, ¿no? Muchas veces pues, las adornamos, las pintamos y están súper bien, las tenemos que mantener, nuestro patrimonio, nuestros edificios, pero ¿cuánta gente está ahogándose en el océano de nuestra sociedad? Sobre todo jóvenes, pero también familias, ¿no? Cada vez más el mundo es un sinsentido sin Dios, ¿no? Entonces es como decir, no nos podemos quedar encerrados en nuestras parroquias, en nuestros botes salvavidas, mientras la sociedad se está ahogando. Es momento de salir, es momento de evangelizar, de recuperar nuestra identidad misionera. Esto parte
a veces, muchas veces, esta salida, el hecho de que salgamos, parte de una santa insatisfacción que llamamos, ¿no? Esto quiere decir que en el fondo de nuestros corazones, de vuestros corazones de pastor, pero también de nuestros corazones de bautizados, en lo más profundo hay este deseo de Dios, este deseo de ser una iglesia misionera, este deseo que parte de la identidad como bautizados. Y esto muchas veces nos provoca una santa insatisfacción de ver que nuestras parroquias o nuestros ministerios no están hechos para la conservación solo y el mantenimiento, para la decadencia a veces, en algunos lugares, ¿no? Sino que están hechos para una iglesia viva, para comunidades vivas, vibrantes y llenas de discípulos misioneros. Esta santa se llama santa porque no nos lleva a la depresión o a quedarnos sentados y encerrados en nuestros lugares, sino que nos lanza al envío misionero. Se parece al sueño que puso Dios en el corazón de Francisco, ¿no? San Francisco. Francisco, anda y repara mi iglesia, que como verás está en ruinas. Pues hoy es como esta llamada, ¿no?, a San Francisco, a cada uno de nosotros. Ve y repara mi iglesia, ¿no? O el sueño misionero del Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 27, el sueño con una acción misionera capaz de transformarlo todo. A mí me encanta, la he recitado 1000 veces, este sueño misionero del Papa Francisco, pero cada vez que lo digo me llena de ilusión y de alegría. Este sueño es un sueño grande, el sueño del Papa Francisco, esta opción misionera capaz de transformarlo todo. No una pequeña área, sino todo, incluso nuestros corazones, y después Chus va a profundizar en ello. Entonces todo empieza con conectarnos con este deseo que Dios pone en cada uno de nuestros corazones y que nos provoca una santa insatisfacción y nos saca de nuestra zona de confort y nos lanza hacia la misión. A veces me dicen también en foros, ¿no? Tengo que ir acabando, Chus me marca el tiempo, ¿no? A veces me dicen, vale, pero esto es posible en América. Esta es la parroquia de James Malone, una parroquia completamente renovada. Entonces intenté poner estos ejemplos de parroquias, ¿no? Es verdad, pero también es posible en Francia. Francia, un país súper secularizado, mucho más que España, ¿no? Estuve en esta parroquia hace 5 años, la parroquia de Saint-Blondin de Lyon. Es una parroquia que hace unos 15 años emprendió el camino de la conversión pastoral, pasó de tener una afluencia dominical en la Eucaristía de unas 50 a 100 personas ancianas. En estos momentos tienen 2 Eucaristías dominicales de unas 1.500 personas, 15 años, en Francia. Pero en España, esta es de Sant Cugat, cerca de Barcelona, una parroquia que también emprendió el camino misionero. O San Ramón Nonato, Madrid, no sé si lo conocéis, en Vallecas, ¿no? Una parroquia súper misionera, pero dedicada a los pobres, ¿no? Y muchas más en España, en diferentes lugares, seguro que en Zaragoza también hay, ¿eh? Entonces, voy un poco más rápido, Chus ya va a profundizar en ello. Es un cambio profundo de corazón, es un trasplante de corazón, es un cambio de cultura. Cuando hablamos de cultura, solo una pincelada, la cultura, cuando nos referimos a ella en estos términos, quiere decir el cómo se hacen las cosas aquí, ¿no? Cómo se hacen las cosas en un determinado entorno. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, el 2005 es la elección del Papa Benedicto. En la Plaza San Pedro toda la gente lo estaba siguiendo por las grandes pantallas. La elección del Papa Francisco, no habían pasado ni 10 años, todo el mundo lo estaba siguiendo con sus móviles y tablets. Ha habido un cambio de cultura. Y las culturas son intencionales, o sea, se cambian de dentro a fuera. No pasan porque sí, sino que hay una intencionalidad. Es el momento también de empezar a cambiar la cultura también de nuestras actividades pastorales, de nuestras parroquias. Y te paso a ti, porque el último trozo ya, si no, no tienes tiempo. ¿Sí? Vale.
O sea, si no hacemos este cambio profundo de corazón, aunque hagamos cosas diferentes, aunque hagamos algunas actividades pastorales diferentes, nada cambiará, porque estaremos sirviendo a una cultura de cristiandad que ya no existe. Entonces es un cambio muy profundo del todo, no de unos pequeños arreglos estéticos, diríamos, ¿no? Uno de estos cambios profundos de cultura, el tema de la cultura también es un tema profundo a tratar también para todo un día, ¿no? Pero uno de estos cambios profundos de la cultura, para que entendáis, es pasar de una pastoral de actividades a procesos. Estamos muy acostumbrados a diseñar actividades, y que está muy bien, pero se nos pide pasar a procesos, con una visión muy clara y con un propósito muy identificado, o sea, el para qué existimos, como ya hemos dicho, para la misión, pero uno de los cambios que estamos hablando es pasar de una pastoral de actividades a procesos. Y esto es difícil, porque tenemos muy impregnado el tema de la pastoral de actividades. Por ejemplo, un proceso es el proceso evangelizador, que nos dibuja el Evangelii Nuntiandi también. En este caso es la aproximación que nos da el documento de Aparecida, que es un poco más resumido al Evangelii Nuntiandi, ¿no? Esto es un proceso. Un primer paso, el primer anuncio, el encuentro con Jesús. Aquí habría actividades, las actividades de primer anuncio, pero no nos quedamos ahí, sino que ya tenemos el segundo paso preparado, que es el discipulado. Bueno, la conversión sería esta respuesta personal de una persona que se ha encontrado con un Jesús vivo que exige una respuesta, ¿no? El tercer paso es el discipulado, el crecer en este conocimiento de Jesús, que sería la catequesis, conocimiento de la Iglesia, del magisterio, de la doctrina, ¿no? La incorporación a la comunidad y la misión. Cada una de estas cajitas hay actividades, pero forman parte de un proceso. Cuando hablo de pasar de una cultura de actividades a procesos, estamos hablando de esto. Y el primero que nos lo pide es el Papa Francisco también en el Evangelii Gaudium, número 223. Él nos dice, dar prioridad al tiempo significa ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Y ahora sí que te dejo porque si no... Gracias. Vale. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? A ver, hacerme una señal de si podemos seguir. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Vale. Que no nos queríamos tampoco, ¿no?, sobrecargar de mucha información. Pero bueno, es un tema que la verdad que nos apasiona, nos conmueve mucho y queremos compartir con vosotros, pues, ¿no?, unas pinceladas muy humildes, porque, como dice Teresa, este tema pues da para mucho, ¿no? Pero si os quedáis con, bueno, pues, por 3 o 4 inputs o inquietudes, pues ya nos damos por satisfechas. Entonces, este cambio que os estaba comentando Teresa, ¿no?, que es un cambio de cultura que ya se ve, ¿no?, aunque no podamos profundizar mucho, que es un cambio en las entrañas, o sea, es un cambio verdaderamente profundo, que no es una cosa sencilla, que no es una cosa rápida, que no es una cosa de hoy para mañana, sino que es un cambio en el corazón de la Iglesia. Pues ya se ve que implica una manera de pensar, una manera de sentir y una manera de comportarnos completamente diferente a cómo probablemente lo estamos haciendo o lo hemos hecho durante mucho tiempo en una época de cristiandad. Entonces, si la cultura de la Iglesia necesita cambiar para ser una cultura mucho más misionera, pues, cuanto menos cada uno de los miembros que formamos parte de la Iglesia necesitamos hacer este cambio en el corazón, o sea, este cambio profundo en nuestra propia manera de pensar, de sentir y de comportarnos, ¿no? Esto no es otra cosa que la conversión personal a la que nos invita el Papa Francisco cuando también habla de que la conversión misionera no es posible sin una verdadera conversión personal. Es decir, una organización, la Iglesia, la sociedad, el mundo, solo cambiará si sus miembros son los primeros en cambiar y dar ese paso, ¿no? Esto puede ser un cambio que nos dé cierto vértigo, ¿no? Porque cuando el Papa nos invita a una conversión, no está hablando de un ajuste, no está hablando de arreglar algo externamente, sino que es algo profundo. Entonces, muchas veces nos es muy fácil no pensar en cómo cambiar o mejorar algo
externamente hacer un pequeño ajuste, ¿no? Que pues cuando somos parte de la ecuación y estamos implicados y somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar, ¿no? Sin embargo, aunque da vértigo porque es un cambio importante, al final es un reset que tenemos que dejarnos hacer por el Espíritu Santo. O sea, es una conversión que no depende de nosotros. Y si el Señor nos suscita esta inquietud de cambio en su Iglesia, es porque la va a llevar a término, de alguna manera, ¿no? Entonces, al final es dejarnos trabajar por el Espíritu Santo, dejar que realmente Él haga esa conversión en nuestro corazón. Además, tenemos la experiencia de que somos adaptables y somos flexibles si contribuimos y colaboramos y nos ponemos de parte y de acuerdo con el Espíritu Santo para esta conversión, porque, bueno, no sé vosotros, pero en los últimos años, o sea, hemos asumido y nos hemos adaptado a cambios que antes nos parecían inverosímiles, ¿no? O sea, ¿quién hace 30, 40 años pensaba que que estaría trabajando con un smartphone, que estaría navegando por internet, que enviaría emails? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que alguien me explicó en el 92 internet y el email, pensé, esto es imposible, esto nunca sucederá, ¿no? O sea, tal cual, ¿no? Porque nos parece inverosímil y nos hemos adaptado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos capaces de estirarnos y porque al final, ¿no? En el caso que nos compete, que es la conversión pastoral, si el Señor quiere este cambio, pues hará lo posible para que esto suceda. Cuando hablamos de conversión, el Papa lo que nos está como enfocando, nos está indicando es a que nos fijemos, a que nos volvamos a esas zonas necrosadas que hay en nosotros mismos o en nuestras comunidades y que necesitan ser evangelizadas, es decir, necesitan de un encuentro más profundo con el Señor. Quizá porque como forman parte, ¿no? No están en uso, no forman parte de nuestra mentalidad de época de cristiandad, son zonas en las que de alguna manera pues, no ha entrado la luz, pero están ahí, o sea, es posible que podamos hacer esta conversión, ¿no? Cuando hablamos de conversión personal en el contexto de la conversión pastoral, no estamos hablando de la conversión diaria a la que todos estamos llamados, que es hasta que nos muramos, nos estaremos convirtiendo, ¿no? No estamos hablando de esta conversión cotidiana, sino de la conversión que necesitamos hacer para pasar de una mentalidad de conservación, que es la que tenemos ahora, ¿no? De mantener, a una mentalidad auténticamente misionera, ¿no? ¿Cuál es un poco la puerta de acceso a esta conversión personal? Hay muchas claves y muchos aspectos que no podemos tocar aquí, pero me gustaría como apuntar dos, centrarnos en dos. Uno es la conversión de la identidad sacerdotal y también laical, aunque hoy no hay laicos, entonces no voy a hablar desde esa perspectiva. Y luego la conversión del liderazgo desde la perspectiva, como comentaba don Carlos al principio, de la conversión de vuestro ser pastor, ¿no? O sea, el liderazgo, aunque es una palabra que suene mal y lo entendemos, al final se refiere a vuestra manera de ser pastor, a vuestro munus regendi, no tiene más misterio, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos hacer esta conversión en la identidad misionera? Entro por esta primera clave, ¿no? Cualquier vocación, cualquier llamada, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que necesita de la facultad de la memoria muchísimo y sobre todo de la memoria afectiva. Es decir, la vocación se enmarca en una historia personal, ¿no? En un diálogo de a dos que necesita muchas veces ser recordada, ser invocada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Etcétera. ¿Por qué? Porque en toda vocación, ¿no? En la ecuación don y tarea, muchas veces la tarea acaba sofocando el don, de alguna manera, o si no lo sofoca, pues lo debilita, hace perder brillo de alguna manera, ¿no? Nos hace perder un poco la perspectiva del propósito. Entonces necesitamos constantemente pasar, o sea, recordar, ¿no? Me gusta mucho esta palabra porque la etimología en latín, o sea, recordar implica volver a pasar por el corazón las cosas, ¿no? Hacer esa memoria afectiva, ¿no? Entonces es una palabra muy bonita porque realmente es, o sea, volver a el amor primero, ¿no? A esa primera llamada, a ese encuentro tuyo con el Señor y, como le gusta decir al Papa, ¿no? Volver a la Galilea de ese primer amor a reconectarnos y revitalizarnos. Ya se ve que la vida es difícil, a veces nos cansa, tiene muchas maravillas, pero también como muchos retos, ¿no? Y entonces, pues esto nos desgasta y necesitamos
volver a conectar, ¿no?, con el para qué, oye, ¿para qué dije que sí? ¿En qué momento fui llamado?, etcétera, ¿no? Si me permitís compartir, ¿no?, como un ejemplo más personal, claro, desde una identidad matrimonial, pero que al final, como decía, toda vocación tiene este momento. Yo recuerdo de manera como muy transformadora una experiencia que tuve con mi marido, Nacho, hace unos años, cuando nos pusimos en contacto con la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y redescubrimos una dimensión en nuestra vocación matrimonial que nos era completamente desconocida y, por supuesto, no vivida, porque lo que no conoces no lo puedes vivir, ¿no? O sea, fue realmente como un antes y un después. En plan cómico, os diré que cuando empezamos a entender y a profundizar un poco, nos mirábamos con mi marido y decíamos, jo, pues cómo hemos llegado hasta aquí, no nos hemos enterado de la misa a la media en todo este tiempo que llevamos 25 años casados, ¿no? Entonces, es posible, no se agota la identidad desde el primer momento, o sea, la identidad se va desplegando poco a poco en el tiempo, ¿no? Entonces el Señor siempre tiene más para nosotros, y este más es lo que viene a responder a lo que necesita el mundo de cada uno de nosotros, lo que necesita la familia, lo que necesita nuestras comunidades, lo que necesita la Iglesia, ¿no? Entonces, este redescubrimiento, esta reconexión nos permite responder de forma actualizada y concreta, ¿no? Esta conversión en la identidad sacerdotal empieza quizá por una pregunta, ¿no? Hay muchas preguntas, seguro que cada uno de vosotros tenéis vuestras preguntas, a lo mejor es un momento en que podéis, ¿no?, escuchar en vuestro corazón cuál es la pregunta que el Señor os hace, pero es una pregunta que por lo general nos puede poner en crisis o nos puede cuestionar, ¿no? ¿Cómo ser sacerdote hoy? Pues no es tan evidente, porque si hemos sido formados para una época de cristiandad y somos sacerdotes que venimos de una época de cristiandad, quizá para el mundo de hoy, ¿cómo lo hacemos? Este reto que se nos está proponiendo, no tenemos por qué saber hacerlo, y lo digo tampoco para bajar también como mucho el estrés, ¿no?, de cómo se hace este cambio, ¿no? Estoy desplegando todas las posibilidades del don que he recibido, de mi vocación. ¿Estoy siendo el sacerdote que el mundo de hoy necesita? Esta pregunta pues nos abre, ¿no?, a esa revisitar nuestra identidad, vuestra identidad sacerdotal, y ver, bueno, ¿qué más hay, ¿no? ¿Qué más quiere el Señor? ¿Qué más me trae? Cuando hablamos de identidad sacerdotal, claro, no podemos presuponer que si no, como Iglesia no estamos viviendo la identidad misionera, que a nivel personal sí que lo estemos haciendo, ¿no? Entonces es muy importante plantearnos esta conversión en la identidad sacerdotal, porque la misión, la fecundidad de la misión y de vuestro ministerio viene de la identidad, y la identidad viene de vuestra relación con el Señor, que es el que nos dice lo que sois y a lo que estáis llamados, ¿no? Entonces es súper importante, y el Papa nos invita, ¿no?, a vivir en clave existencial esta identidad, ¿no?, como un modus vivendi et operandi, ¿no? Y solo viviendo desde lo que somos y a lo que estamos llamados, realmente se podrá dar esta renovación pastoral. Cuando hablamos de esta conversión en la identidad sacerdotal, no podemos solo referirnos, en vuestro caso, a lo que es propio del presbítero y del ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque vuestra historia personal empieza mucho antes que vuestra llamada al ministerio, ¿no? Compartís con los laicos otras identidades, ¿no? Todos somos imagen de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios por el bautismo. Y la grandeza, ¿no?, que realmente viene a colmar esos anhelos que tiene el hombre en el corazón, esos anhelos de Dios. Y luego ya, ¿no?, con la consagración, ¿no?, in persona Christi, se despliega también otras identidades, hermano, esposo, pastor, ¿no? Todo eso, que es vuestra identidad, hay que revisitarlo, porque cada identidad se ancla en la anterior. Es decir, si no están firmes todas las identidades, no están bien ancladas, no he hecho experiencia, no soy consciente totalmente de qué significa esa identidad, la siguiente se ancla sobre un suelo frágil, sobre un suelo que quizá pues, no puede contenerlo o aguantarlo totalmente, ¿no? La grandeza de toda esta identidad, de imagen de Dios, de hijo de Dios, de sacerdote, se contiene, en el caso de cualquiera, en vasijas de barro,
¿no? Tenemos este tesoro en vasijas de barro, como dice San Pablo a los Corintios, ¿no? Porque toda esa identidad se vive en nuestra fragilidad, en nuestra flaqueza. ¿Y qué pasa? Que con el devenir de la vida, pues las vasijas, estas vasijas que contienen esta grandeza, pues se pueden agrietar y eso pone en riesgo o hace que quizá encontremos dificultades para vivir nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿cuál es la llamada, ¿no?, de esta conversión personal? Pues, ¿no?, como dicen en los pueblos, a mí me gusta esta imagen porque mi padre era de un pueblo asturiano donde esto era bastante costumbre, lañar las vasijas, ¿no? Es grapar para tapar esas grietas y realmente volver a preservar ese tesoro que hay dentro de esa vasija y que el Señor va modelando y va trabajando en el devenir de vuestra historia, ¿no? Y cada laña es el trabajo de conversión del Espíritu Santo en vuestra vida y en vuestra identidad, ¿no? ¿En qué se concreta esto, ¿no? Cuando digo una conversión de la identidad y de esa triple identidad que tenéis como sacerdotes? Lo primero es la conversión como imagen de Dios, en la conversión del anhelo del corazón de Dios en el hombre, ¿no? Todos tenemos ese anhelo, esa sed de Dios en el corazón del hombre. A veces estamos muy desconectados de ese deseo que tenemos. O sea, vivimos muy racionalmente, vivimos muy al hacer, a la tarea, y nos desconectamos realmente de esa sed de Dios, de esa llamada que tenemos todos al amor, que venimos del amor, estamos llamados al amor, somos seres de relación, ¿no? Estamos llamados a vivir en armonía, en conexión con el Señor, y vivimos separados muchas veces, en conflicto, ¿no? Esto forma parte también de nuestra herida original, ¿no? Pero, o sea, la conversión a ese anhelo en el corazón del hombre es una llamada súper importante que viene también a concretarse o realizarse también a través del bautismo, ¿no?, que nos convierte, y por misericordia, al final, en hijos de Dios. Sin embargo, la filiación divina también es una identidad, es una realidad que necesita ser revisitada, porque nos damos cuenta en el devenir de la vida, no sé si a vosotros os pasa, que a veces se nos olvida, lo que nos cuesta hacer experiencia. O sea, tenemos mucha claridad racional de lo que significa ser hijo de Dios, todos sabemos que somos hijos de Dios, pero vivirlo realmente y verdaderamente, nos despistamos, tenemos interferencias, y la manera más fácil de saber que existen esas interferencias es que tenemos miedo, vivimos con miedo muchas veces y con poca confianza, lo cual es poco propio de un hijo de Dios en realidad, ¿no?, si lo pensamos bien. Pero ¿por qué tenemos estas interferencias? Tenemos interferencias porque a lo largo de la vida la realidad nos afecta, somos seres afectivos. Hay cosas que nos han marcado profundamente como experiencias de amor, que nos construyen afectivamente, y experiencias que quizá nos han dañado o nos han herido y nos ponen en una mentalidad muchas veces de creernos mentiras, ¿no? No soy valioso, no soy suficiente, no soy digno, bla, 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 y las mentiras que cada uno pueda tener, ¿no? Y esto nos lleva a buscar esa identidad que ya tenemos asegurada de hijo de Dios en otras cosas y en el mundo muchas veces, ¿no? Proyectos, actividades, relaciones, éxitos, etcétera, ¿no? Y o caemos en el activismo y nos volvemos, ¿no?, pues personas que estamos todo el día en acción, o muy complacientes, personas que quieren preservar la relación a toda costa y que pues no son incapaces a lo mejor de gestionar un conflicto o de decir las cosas de manera auténtica y sincera, etcétera, ¿no? Entonces es importante el poder revisitar esta identidad como hijo para ver qué cosas nos están estorbando en este sentirnos verdaderamente hijos de Dios, que nos dificulta tanto el anclaje de otras identidades, porque el que no es hijo, el que le cuesta ser hijo, difícilmente puede ser luego hermano, puede ser esposo, puede ser padre. Entonces es muy importante que esa tierra esté firme, ¿no? Y luego ya esa conversión de la identidad misionera, ¿no?, como os decía, donde el suelo esté firme para desplegar bien esta identidad, ¿no?, de ser in persona Christi, de ser hermano de vuestros hermanos sacerdotes, de ser esposo de la Iglesia, pero también de vuestra relación afectiva con el Señor, y pastor, ¿no? Al final sois pastores, ¿sí? Vale, ¿me llaman al orden?
Perdonad, me he notado un poco acelerada. Mirad, lo vamos a dejar aquí con mucha pena porque no me da tiempo a entrar en el aspecto más de la conversión del liderazgo, ¿vale? Solo deciros, porque creo que esto es importante también de cara a la propuesta, ¿sí? De cara un poco a la propuesta que también os han compartido, ¿no? Don Carlos, de formación. ¿Sí? ¿Vale? Vale, bueno, intento ir muy rápido. O sea, sé que el concepto liderazgo, sobre todo en el ámbito eclesial, y lo hemos vivido mucho y lo hemos sufrido también, es un concepto duro, difícil, que cuesta mucho entender, se asocia al ámbito empresarial, ¿vale? No estamos hablando para nada de eso, como os comentaba antes, al final el liderazgo está en vuestro munus regendi, o sea, nos guste la palabra o no. Personalmente prefiero liderar que gobierno, o sea, me suena mejor, pero claro, esto para gustos, colores. Entonces, para nosotros es importante que, o permitirme, ¿no?, que os defina de entrada lo que significa para nosotros el liderazgo, que es lo que entendemos, vivimos y enseñamos, ¿no? Que es un liderazgo al estilo de Jesús, es servicio. El liderazgo es servicio. De hecho, esto lo dice muy claramente Benedicto XVI. No sé si conocéis estas audiencias que hizo consecutivamente explicando el munus sanctificandi, el mundus docendi y también el munus regendi, y habla claramente de esto, ¿no? O sea, del sacerdote, o sea, tiene que gobernar, tiene que guiar, que es claramente el liderazgo con la autoridad de Cristo, ¿no? No con la propia, no es mi liderazgo. O sea, habéis recibido como misión liderar en nombre de Jesús, y eso es un servicio que no se ejerce a título personal, sino para otros. Entonces, para nosotros, en Autem, liderazgo significa influencia y significa servicio. Influencia, ¿por qué? Porque cada vez, y cualquiera de los que está aquí sentados, y fuera también, que buscamos hacer un bien a otra persona, ayudarle y acompañarle a que descubra al Señor, a que alcance sus metas, a que crezca, a que mejore, estamos ejerciendo un liderazgo con esas personas, porque estamos tratando de motivarlos y de que se muevan hacia adelante. Y de servicio, porque para que esas personas crezcan y mejoren y se encuentren con el Señor, necesitan que nosotros hagamos lo imposible, les sirvamos para que realmente eso sea una realidad. Entonces, para nosotros no hay otra forma de entender el liderazgo que el liderazgo de Jesús, que es lo que él exactamente hacía, ¿no? Si vemos, ¿no?, dónde está la clave del liderazgo que expresa Jesús, claramente es un liderazgo de servicio. No hagáis como lo hacen en el mundo los grandes, los poderosos. El que quiera ser el primero, el que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. O sea, y es esta imagen, y es la imagen del lavatorio de pies, el liderazgo que queremos transmitir y el que queremos compartir con vosotros. Si da pie a que podamos, ¿no?, entrar en colaboración con vosotros y hacer una formación aquí en Zaragoza, pues esto sería lo que trabajaríamos con vosotros, ¿no? Cómo realmente hacer una conversión en ese liderazgo de pastor, ¿no? Es decir, ¿y qué significa eso? Y eso, bueno, pues significa al final una cosa muy sencilla, ¿no?, que es tener un propósito muy claro, es decir, ¿para qué lideramos? Que es o para servir o para que me sirvan. Al final hay dos opciones muy claras. ¿Cuáles las creencias, tu mentalidad sobre el liderazgo? Si creo que el liderazgo es poder, es control, es autoridad, eso es lo que voy a entregar. Si creo que es compartir, que es un liderazgo sinodal, que es caminar con otros, eso es lo que voy a entregar. Luego, cómo guiamos, cómo acompañamos, cómo nos relacionamos con las otras personas. O sea, al final el liderazgo habla de cómo me relaciono conmigo mismo y con los demás, y cómo me cuido, cómo os cuidáis como pastores, cómo cuidáis vuestra intimidad con el Señor para que de ahí brote la fecundidad de vuestra misión, fundamentalmente. Y aquí lo dejo porque ya no me quiero alargar más. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta apertura de horizonte que nos habéis compartido. Esto forma parte también de
de una propuesta de trabajo pensada para el curso que viene, que yo creo que es importante tenerla en nuestro horizonte, el tema de trabajar estas cuestiones buscando dar fuste a lo que es nuestro plan diocesano de pastoral. O sea, el plan diocesano de pastoral afecta a todo el pueblo de Dios, pero también nos afecta a nosotros como presbíteros. Y a veces nos faltan herramientas. Hay conceptos que los trabajamos con profundidad, pero que al final el aterrizaje práctico nos cuesta concretarlo. Y yo creo que el curso lo que nos va a aportar es ese tipo de herramientas que nos pueden ayudar a caminar juntos en la búsqueda de esos espacios que al final nos lleven a mejorar en nuestra acción evangelizadora. Es una propuesta exigente porque todo lo que vale en esta vida cuesta. Pero hay veces que es verdad que la dedicación de un tiempo, de ordenar bien las prioridades, nos pueden ayudar a dar saltos cualitativos, que en definitiva es de lo que se trata. Porque tenemos un reto de evangelización que en la primera parte de la exposición yo creo que ha quedado suficientemente expresado. Es muchas veces la realidad que tenemos delante, en general en nuestra iglesia diocesana. Y también el obispo la ve cuando hace la visita pastoral y conoce de cerca vuestras realidades, el contexto en el que estáis, con vuestras luces, vuestros logros, elementos realmente muy positivos, pero también nuestros límites, nuestras carencias, nuestras necesidades. Y al final todo eso lo que hace es plantearnos dudas a los que hay que intentar en comunión darles respuestas. Pues muchas gracias por venir, por ayudarnos, por ofrecernos este panorama que yo creo que se auspicia realmente interesante y que cada uno de nosotros tiene que ir macerando en el corazón, porque si al final del año que viene hacemos la propuesta concreta, pues exigirá un esfuerzo por tu parte, porque será un curso exigente. Con lo cual, ese esfuerzo se refrendará en horas, en organización en los arciprestazgos para que podáis participar y para que podamos realmente caminar hacia ese esfuerzo de renovación para anunciar el Evangelio en un contexto que ha cambiado. Y de eso todos somos testigos, con mejores o peores respuestas, pero todos somos testigos de que ha cambiado. Pues gracias otra vez. Nos vamos a la celebración y nos vemos en el Pilar.